Champions contada. Esta vez toca, edición 2019-2020, Bayern Múnich, les tocaría el grupo D, donde estaría Tottenham, Olympiacos y Estrella Roja, sacando un paso perfecto en el grupo quedando con 18 puntos, ganándoles 3-0 y 0-6 a la Estrella Roja, 2-7 y 3-1 al Tottenham y 2-3 y 2-0 a Olympiacos, quedando líderes. En octavos les metería la Chelsea 0-3 y 4-1 en un global de 7-1, en cuartos. No voy a decir nada por respeto a los culés, en semifinales le ganarían 0-3 al Lyon, y en la gran final en Lisboa le ganarían 0-1 al PSG, así consiguiendo la sexta Champions de su historia, y esto es en un minuto. 1 Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 2013-2014, Real Madrid, les tocaría el grupo D, donde estaría la Juventus, el Galatasaray y el Copenhague, teniendo un paso casi perfecto en el grupo, quedándose con 16 puntos ganándole a la Juventus 2-1 y empatando 2-2, le ganarían al Galatasaray 1-6 y 4-1 y ganándole al Copenhague 4-0 y 0-2 quedando líderes de su grupo. En octavos le ganarían Schalke 1-6 y 3-1 con global de 9-2, en cuartos le ganarían al Dortmund 3-0 y perderían por pendejos 0-2, semifinales le ganarían al Bayern 1-0 y 0-4, y en la final en Lisboa le ganarían al Atlético 4-1 en una final cardíaca consiguiendo la décima, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 2020-2021, Chelsea, les tocaría el grupo E, donde estaría Sevilla, Krasnodar y Rennes, sacando un paso casi perfecto en el grupo quedándose con 14 puntos, ganándole a Sevilla 0-4 y empatando 0-0, ganándole a Krasnodar 0-4 y empatando 1-1 y ganándole a Rennes 1-2 y 3-0, quedándose líderes. En octavos le ganarían al Atlético 0-1 y 2-0 por pendejos, en cuartos le ganarían al Porto 0-2 y luego perdería por pendejos 0-1, en semifinales empataron con el Madrid 1-1 y luego le ganarían 2-0 lamentablemente y luego le ganarían al City en la final 0-1, así consiguiendo su segunda Champions, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 2022-2023, Manchester City, les tocaría el grupo G, donde estaría Sevilla, Borussia Dortmund y Copenhague, sacando un paso casi perfecto en el grupo quedándose con 14 puntos, ganándole a Sevilla 0-4 y 3-1, empatando con el Dortmund 0-0 y ganándole luego 2-1 y ganándole a Copenhague 5-0 y luego empatando 0-0 quedando líderes. En octavos empatarán contra el Leipzig 1-1 y luego los papiaría 7-0, en cuartos le ganarían al Bayern 3-0 y luego empatarían por pendejos 1-1, en semifinales empatarían con el Madrid 1-1 y luego los papiaría 4-0 y en la gran final en Istambul le ganarían al Inter 1-0, con esto consiguiendo su primera Champions, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1996-1997, Borussia Dortmund, les tocaría el grupo D, donde estaría el Atlético, el Steaua Bucarest y el Uiteu, sacando un paso aceptable en su grupo, quedándose con 13 puntos, ganándole al Atlético 0-1 y perdiendo 1-2, ganándole al Steaua Bucarest 0-3 y 5-3, y empatando con el Uiteu 2-2 y ganándole 2-1, quedando segundos en su grupo. En cuartos de final le ganarían al Auxerre 3-1 y 0-1, en semifinales le ganarían al Manchester United 1-0 y 0-1, y en la gran final en Múnich le ganarían a la Juventus 3-1, con esto consiguiendo su primera Champions, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1991-1992, Barcelona, en los 16avos les tocaría el Hansa Rostock, le ganarían 3-0 y luego perderían 1-0, en los octavos de final les tocaría el Kaiserslautern, le ganarían 2-0 y luego perderían 3-1, pero pasarían por gol de visitante. En la fase de liguilla les tocaría el grupo D, donde estarían Benfica, Sparta Praga y el Dinamo Kiev, teniendo un paso casi perfecto en su grupo, ganándole al Benfica 2-1 y luego empatando 0-0, perderían contra el Sparta Praga 1-0 y luego ganarían 3-2, y contra el Dinamo Kiev le ganarían 3-0 y 0-2, quedando líderes y clasificando a la gran final, que sería en Wembley contra el Sampdoria, ganándole 0-1, consiguiendo su primera Champions, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 2007-2008, Manchester United, les tocaría el grupo F, donde
donde estaría el Sporting, la Roma y el Dinamo Kiev, teniendo un paso casi perfecto, pasando con 16 puntos, ganándole a el Sporting 0-1 y 2-1, contra la Roma le ganarían 1-0 y le empatarían 1-1 y contra el Dinamo Kiev le ganarían 2-4 y 4-0, quedando líderes. En octavos empatarían al Olympique Lyon 1-1 y luego le ganarían 1-0, en cuartos le volverían a ganar a la Roma 0-2 y 1-0, en semifinales empatarían contra el Barcelona 0-0 y luego ganarían 1-0 y en la gran final en Moscú, le ganarían al Chelsea en penales 6-5, consiguiendo su tercera Champions, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1966-1967, Celtic, en la ronda de eliminación, o mejor dicho octavos de final, les tocaría al Zurich, que le ganarían 2-0 y 0-3 con un global de 5-0, en cuartos les tocaría Vojvodina, que perderían 0-1 pero luego ganarían 2-0 con un global de 2-1, tremenda remontada, en semifinales le ganarían al Dukla Praga 3-1 y empatando 0-0 con global de 3-1 y en la gran final en Lisboa, le ganarían al Inter de Milán 2-1, consiguiendo así su primera Champions en su historia, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1984-1985, Juventus, en la ronda de eliminación, o mejor dicho octavos de final, les tocaría al Tampere United, que no sé quién chucha es ese equipo porque solo hay imágenes de su escudo, le ganarían 0-4 y 2-1, en los cuartos de final les tocaría el Sparta Praga, ganándole 3-0 y perderían 1-0, en semifinales les tocaría el Bordeaux, les ganarían 3-0 y luego perderían 2-0 por pendejos, y en la gran final en Bruselas, donde les tocaría el Liverpool, ganándole 1-0, consiguiendo con esto su primera Champions en su historia, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1989-1990, Milán, en la ronda de eliminación o octavos de final, les tocaría el Helsinki, ganándole 4-0 y 0-1 a una madrisa, en cuartos de final les tocaría el Mechelen, empatando 0-0 y luego les ganarían 2-0, en las semifinales les tocaría el Bayern Múnich, que les ganarían 1-0, pero luego perderían 2-1, pero pasarían por gol de visitante, y en la gran final en Viena contra el Benfica, les ganarían 1-0, consiguiendo su cuarta Champions en su historia, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1999-2000, Real Madrid, les tocaría el grupo E, donde estaría Olympiacos, Molde FK y Porto, quedando con 13 puntos, empatando con Olympiacos 3-3 y ganándole 3-0, ganándole al Molde FK 4-1 y 0-1 y ganándole al Porto 3-1 y perdiendo 2-1, quedando líderes. En la fase de liguilla les tocaría el grupo C, donde estaría Dinamo Kiev, Rosenborg y Bayern Múnich, quedándose con 10 puntos, ganándole al Dinamo Kiev 1-2 y empatando 2-2, ganándole a Rosenborg 3-1 y 0-1 y perdiendo con Idiotas 2-4 y 4-1, quedando segundos. En cuartos de final les tocaría el Manchester United, empatando 0-0 y luego ganando 2-3, en semifinales les tocaría el Bayern Múnich, ganándole 2-0 y perdiendo 2-1, pero pasarían 2-3, en la gran final en Stade, les tocaría el Valencia ganándole 3-0, consiguiendo su octava Champions en su historia, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 2021-2022, Real Madrid, les tocaría el grupo D, donde estaría el Inter de Milán, Sheriff y Shakhtar, teniendo un paso casi perfecto, pasando con 15 puntos, ganándole al Inter de Milán 0-1 y 2-0, perdiendo por estúpidos contra el Sheriff 1-2 y ganándole después 0-3, y contra el Shakhtar ganándole 5-0 y 2-0, quedando líderes. En octavos les tocaría el PSG, perderían 1-0, pero remontarían 3-1, en cuartos les tocaría Chelsea, que les ganarían 1-3 y luego perderían 2-3, pero pasarían por global 5-4, en las semifinales les tocaría el Manchester City, perderían 3-4 y pero remontarían 3-1. En la final en Stade, les tocaría el Liverpool ganándole 0-1, consiguiendo su 14ª Champions en su historia, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 2014-2015, Barcelona, les tocaría el grupo F, donde estaría Apoel, PSG y Ajax, teniendo un paso casi perfecto, quedando con 15 puntos, ganándole al PSG 3-1 y perdiendo 3-2, ganándole al Ajax 0-2 y 3-1, y ganándole al Apoel 1-0 y 0-4, quedando líderes. En los octavos de final les tocaría el Manchester City, ganándole 1-2 y 1-0, en cuartos
les tocaría el PSG, ganándole 1-3 y 2-0, en las semifinales les tocaría el Bayern Múnich, ganándole 3-0 y perderían por Reyes 3-2, pero pasarían por Global 3-5, y en la gran final en Berlín, les tocaría la Juventus, ganándole 1-3, consiguiendo su quinta Champions en su historia y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca edición 1992-1993, Marsella, en la primera ronda de eliminación les tocaría el Glentoran, ganándoles 0-5 y 0-3, quedando 8-0 en el global, en la segunda ronda de eliminación les tocaría el Bucuresti, empatando 0-0 y luego ganando 2-0, en la fase de grupos les tocaría el Rangers, Club de Brujas y el Moskva, teniendo un paso aceptable, empatando con el Rangers 2-2 y 1-1, le ganarían el Club de Brujas 3-0 y 0-1 y contra el Moskva empatarían 1-1 y ganarían 6-0 quedando líderes y en la gran final en Múnich les tocaría el Milán, ganándoles 1-0 consiguiendo su primera Champions en su historia y esto es una Champions ganada, Champions contada. El día de hoy toca edición 1981-1982, Aston Villa, en los 16avos les tocaría el Valur, ganando 5-0 de ida y 0-2 de vuelta, pasando a la siguiente fase con global de 0-7, en octavos les tocaría el Berliner, ganando 1-2 en la ida y perdiendo 0-1 en la vuelta, empatando en global pero pasaría por goles de visitante, en cuarto les tocaría el Dinamo Kiev, empatando 0-0 en la ida y ganando 2-0 en la vuelta, pasando con global 2-0, en la semifinal les tocaría el Anderlecht, ganando 1-0 la ida y empatando 0-0 en la vuelta pasando con global 0-1, y en la final en Rotterdam les tocaría el Bayern Múnich, ganando 1-0 consiguiendo hasta la fecha su única Champions en su historia y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca, edición 1986-1987, Porto, en los 16avos les tocaría el Rabat, que les ganarían en la ida 9-0 y en la vuelta 0-1 pasando a octavos con global de 0-10, en octavos les tocaría el Carvina que perderían en la ida 1-0 y en la vuelta ganarían 3-0 pasando a cuartos con global de 3-1, en cuartos les tocaría el Brøndby que ganaría 1-0 en la ida y empatarían 1-1 pasando a semifinales con global de 1-2, en semifinales les tocaría el Dinamo Kiev, ganándoles en la ida 2-1 y en la vuelta 1-2, pasando a la final con global de 2-4 y en la gran final en Praterstadion contra el Bayern Múnich, le ganaría 1-2 consiguiendo así su primera Champions en su historia y esto es una Champions ganada, Champions contada. Hoy toca edición 2006-2007, Milán el gigante de Italia, les tocaría el grupo H, teniendo un pase muy bueno, jugando contra el Lille, AEK Athens y el Anderlecht, el Athens ganarían 3-0 y perderían 1-0, contra el Lille empatarían 0-0 y luego perderían 0-2, y contra el Anderlecht ganarían 0-1 y 4-1, pasando líderes con 10 puntos, en octavos les tocaría el Celtic que empatarían 0-0 en la ida y ganarían 1-0 en la vuelta, pasando con global de 1-0, en cuartos les tocaría el Bayern Múnich que en la ida quedaría 2-2 y en la vuelta ganarían 0-2, pasando con global de 2-4, en semis les tocaría el Manchester United donde perderían 3-2 en la ida y luego remontarían 3-0 en la vuelta, pasando con global de 5-3, y en la gran final en Atenas les tocaría el Liverpool que les ganarían 2-1 ganando con esta su séptima Champions en su historia y esto es una Champions ganada, Champions contada. El día de hoy toca, edición 1961-1962, Benfica, ante todo, el Benfica, Fenerbahce y el Valkeakos Kenaka serían los únicos equipos que empezarían desde los octavos de final, los demás equipos que ven empezarían por la ronda de fase preliminar, ahora sí, en octavos les tocaría el Austria Viena, donde en la ida empatarían 1-1 y en la vuelta se los dejarían como coladera 5-1 pasando con global de 6-2, en cuartos les tocaría el Nuremberg que los golearían 3-1 pero en la vuelta el Benfica les ganaría 6-0 consiguiendo un global de 7-3, en semis les tocaría el Tottenham donde ganarían en la ida 3-1 y en la vuelta perderían 2-1 pero pasarían por global de 4-3 y en la gran final en Ámsterdam les tocaría el Real Madrid donde se armarían un partidazo que quedaría 5-3, consiguiendo con esta el bicampeonato y su segunda Champions por ahora en su historia y esto es una Champions ganada, Champions contada.
Esta vez toca, edición de 1965-1966, Real Madrid. En la ronda preliminar les tocaría el Feyenoord, donde en la ida la cagaría y perdería 2-1, pero en la vuelta ganaron 5-0 y el Real Madrid pasaría con global de 6-2. En octavos de final les tocaría el Kilmarnock, que en la ida empataron 2-2, pero en la vuelta el Madrid ganaría esta vez 5-1 y pasaría con global de 7-3. En cuartos de final el Real Madrid se enfrentaría a el Anderlecht, que perdería el Madrid 1-0, pero en la vuelta el Madrid ganaría apenas 4-2, pasando con un global de 4-3. En la semifinal el Real Madrid se enfrentaría a el Inter, donde el Real Madrid por fin ganaría 1-0 en la ida y en la vuelta empatarían 1-1, pero el Madrid ganaría por global de 1-2. En la gran final en Bruselas, les tocaría el Partizan, donde el Madrid ganaría 2-1, consiguiendo así su sexta Champions en su palmarés, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca edición 1970-1971, Ajax. En la primera ronda les tocaría el Tirana, empatando 2-2 en la ida y luego ganando 2-0 en la vuelta, pasando con global de 4-2. En octavos de final les tocaría el Basel, ganando 3-0 en la ida y 1-2 en la vuelta, pasando con global de 5-1. En cuartos les tocaría el Celtic, donde ganarían 3-0 en la ida y luego perderían 1-0 en la vuelta, pero pasarían con global de 1-3. En semifinales les tocaría el Atlético de Madrid, donde perderían 1-0 y luego en la vuelta le darían en la Madrid 3-0 pasando con global de 3-1, y en la gran final en Wembley les tocaría el Panathinaikos, donde ganarían 2-0, consiguiendo así su primera Champions en su historia, y esto es una Champions ganada, Champions contada. Esta vez toca edición 2024-2025, PSG. En la fase de liga jugó contra el Manchester City, Atlético de Madrid, PSV, Girona, Bayern Múnich, Arsenal, Salzburgo y Stuttgart. Al final el PSG sumó un total de 13 puntos, contando 4 victorias, 3 derrotas y un empate. Jugando playoff, en el repechaje les tocó el Brest, ganando 0-3 en la ida y 7-0 en la vuelta, pasando con global de 10-0. En octavos les tocaría el Liverpool, perdiendo en la ida 0-1 pero en la vuelta ganarían 0-1, empatando 1-1 en global y en penales el pasarían 1-4. En cuartos les tocaría el Aston Villa, ganando 3-1 en la ida y perdiendo 3-2 en la vuelta, pero pasarían con global de 4-5. En semifinales les tocaría el Arsenal, ganando 0-1 en la ida y 2-1 en la vuelta, pasando con global de 3-1, y en la gran final en Múnich les tocaría el Inter de Milán, ganando 5-0, consiguiendo así su primera y de momento su única Champions en su historia, y esto es... Con esto oficialmente quiero decir que es el final de esta temporada después de 21 episodios. Quiero agradecer su apoyo, una de las series que las hice con una idea que nunca imaginé que iba a funcionar tanto. Solo veo que ven los vídeos, les dan like y comentan lo que quieren ver en otro video, me anima y me encanta. Por eso hoy en este final de la primera temporada de la mejor serie en mi canal, les doy mis mejores gracias a todos y saben que esto es una Champions ganada, Champions contada.